Es una inmensa alegría para mí estar dando inicio a este curso de teología y vamos a arrancar con la sesión 1 tratando de trazar un perfil de Dios, una gran responsabilidad y humilde tarea que quiero realizar porque un autor, Tozer, dice que lo que conocemos de Dios es lo que mostramos en nuestra vida y por lo tanto realmente nos asusta, pero también es un gran honor poder hablar acerca del Todopoderoso, el Señor de los Señores, Rey de Reyes. Y en esta sesión, como en la segunda, vamos a estar trazando este perfil de Dios. Cuando trazamos un perfil, estamos hablando acerca de características que tiene una persona. En principio, cómo luce, cómo es su apariencia, ¿no? Vamos a hablar de cómo es la apariencia de Dios y qué nos dice la Biblia acerca de esto. También la personalidad, cómo reacciona, cómo interactúa, cómo Él se desenvuelve en distintos medios, en distintos contextos. También vamos a hablar acerca de su moralidad y en especial acerca de su identidad estudiando el nombre de Dios y qué representa el nombre de Dios para nosotros. Entonces, cuando trazamos este perfil, hoy vamos a ver tres cosas fundamentales. Una tiene que ver con que Dios es real. Vamos a hablar de que Dios existe y este punto es fundamental. Luego vamos a hablar acerca de cómo Él se revela a nosotros. Esto nos maravilla porque pensar que este Dios tan supremo, perfecto y soberano quiere revelarse a nosotros. Y por último, que Él quiere relacionarse con nosotros, quiere tener una relación personal con cada uno. En principio, los creyentes no deberíamos plantearnos la existencia de Dios. Según Berkhof, dice que la existencia de Dios es el gran presupuesto de la fe, es decir, que si somos creyentes, ya de hecho es un hecho que Dios existe para nosotros. Sin embargo, es muy importante que podamos argumentar sobre esto porque hoy día muchas personas con las cuales nos vamos a encontrar no creen que Dios exista o bien creen que existe pero en la práctica no lo viven a Dios como un Dios real. Entonces, esto es lo primero que debemos preguntarnos. ¿Podemos conocer a Dios? Esta pregunta se la hacen muchas personas y hoy vamos a hablar acerca de esto. Pablo, cuando llegó a la ciudad de Atenas y estaba paseando ahí en el Areópago, en el concilio donde se reunían los líderes de esa ciudad, vio que había multitud de monolitos destinados a los diversos dioses que ellos tenían en ese lugar. Y entre esos monolitos encontró un lugar donde decía al Dios no conocido. Y entonces tomó eso como incentivo para una de las predicaciones más brillantes que hizo Pablo, que están escritas en el libro de Hechos, capítulo 17, y vayan memorizando este pasaje porque vamos a repetirlo en varias ocasiones. Y allí él dijo, veo que son muy religiosos porque tienen acá multitud de dioses a quienes adoran y veneran, pero yo les voy a hablar acerca de este que ustedes tienen acá inscrito que no conocen. Y partió de allí para hablarles del Dios verdadero. Hay mucha gente que postula que no es posible conocer a Dios y otros que sí. Esas son las dos respuestas básicas que podemos tener. Dentro de los que postulan que no es posible es lo que conocemos como agnosticismo. A quiere decir imposibilidad, gnosticismo, conocimiento. Y estos agnósticos postulan que nuestra razón no puede por sí misma conocer a Dios y no hay forma de conocerlo. Esto es una parte de los ateos que postulan estas ideas. También existen otros ateos que no son por agnósticos, sino que son más bien por escépticos, porque están enojados con Dios y dicen, si Dios que es tan bueno y tan maravilloso como me lo plantean, ¿cómo puede ser entonces que permita el mal y el sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puede ser que existan las catástrofes, que existan las guerras, si Dios es tan bueno? Y entonces están enojados con Dios y por lo tanto no aceptan su existencia. Y también están aquellos ateos que se llaman
dogmáticos. Y estos sí se derivaron después en lo que conocemos como el marxismo, porque ellos postulan como algo incuestionable que Dios no es posible su existencia y que es simplemente un producto de nuestra imaginación, así como el hígado segrega la bilis, nuestro cerebro segregaría la idea de Dios, y lo postulan de esa manera y directamente niegan su existencia. Muy bien, entonces vemos que además de hablar de ateos en general, hay diversos tipos de ateos y además hay mucha gente que si bien dice que Dios existe, en la práctica nunca lo viven a Dios como tal. Es decir, que en cierta forma están negando a Dios y tienen contra Él diferentes actitudes y no quieren saber de Dios porque en cierta forma lo niegan con todos sus actos. Eso es lo que llamamos antiteístas también, que una parte de los ateos escépticos, por ejemplo, serían este tipo, ¿no? Y una parte de los que sí creen también en cierta forma son antiteístas. Bien, estos grupos, ¿qué respuestas podemos darles? La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso está en Salmos 14 y también está en Salmos 53, versículo 1. Y nos habla de que realmente aquellos que dicen que sí existe, pero lo niegan con todos sus actos, están siendo necios. Hay dos grandes argumentos que podríamos usar para hablar a estas personas. Uno es el que se utiliza mucho en muchas películas, como ustedes habrán visto, por ejemplo, la película Dios no está muerto, donde se trata el argumento científico y que explicita que no podría haberse dado semejante cantidad de casualidades para que exista el mundo hoy tal cual lo vemos, el universo, con todo ese orden perfecto, maravilloso, con las adaptaciones que hay, sin que hubiera alguien, un ser superior que hubiera dado ese programa, ese plan para que todo exista. Ese es un argumento, por supuesto que es muy peleado, muy discutido, pero es una manera de poder hablarlo. Y el otro argumento viene por el lado de la trascendencia del hombre, es decir, las preguntas básicas que todo ser humano se plantea, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?, que tienen que ver con su trascendencia, no tienen mejor respuesta más que en la respuesta que Dios da. Y si bien el cristianismo no es un humanismo, no hay una respuesta más humana que la que se encuentra en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, estas dos cosas son las que podemos nosotros plantear a la hora de que se presenten personas que nos niegan que Dios exista. Por el otro lado, tenemos una rama de personas que dicen, sí, Dios existe. Están los racionalistas puros que dicen, con solamente la razón podemos decir que Dios existe. Y no hay más que hablar. Esos son los menos. Después están los semi-racionalistas que dicen, bueno, sí, podemos conocer a Dios con la razón, pero solamente lo que Él ha revelado, no sus misterios. Los misterios de Dios no son posibles de conocerse a través de la razón. El Vaticano I estableció una cláusula y dijo, no hay nadie que podría justificarse de no conocer a Dios viendo lo que Él ha creado, como que toda la creación directamente nos hablaría de ese ser superior sin hacer falta ni siquiera la revelación especial que es su palabra. Pero la palabra sería necesaria para poder dejar sin cuestionamientos y sin errores todo lo que corresponde a lo no misterioso de Dios. Y ahora bien, la Biblia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el ser humano, a causa del pecado, su razonamiento ha sido corrompido, ha sido como nublado y por lo tanto no puede conocer a Dios en su totalidad. La Biblia dice que las cosas de Dios se conocen por el Espíritu y que para el hombre natural son locura, es decir que no podemos conocer todo lo que Dios es con nuestra propia ser natural, con nuestro razonamiento.
pero aquellos que Dios ha transformado y que conocen a Dios pueden conocerlo en parte. Por eso 1 Corintios 13 termina diciendo que conocemos de manera borrosa, oscura, pero un día conoceremos tal como Él nos conoce, y eso irá en un proceso de crecimiento. A medida que avanzamos en este camino de santificación, podemos ir conociendo más y más de Dios en nuestras vidas. Pero, por supuesto, partimos de un conocimiento en parte, que no es lo mismo que conocer una parte, sino que es en parte, de manera borrosa. Muy bien, partiendo de lo que entonces vemos todas estas posturas, también tenemos que hablar acerca de ideas distorsionadas acerca de la existencia de Dios. Una de estas ideas es lo que en la Biblia encontramos montón, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es lo que se llama el politeísmo. Poli, muchos, teísmo, dioses, es decir, muchos dioses. La idea que muchos seres humanos han tenido y se ha manifestado en civilizaciones antiguas de tener multitud de dioses. Y el pueblo de Israel cayó varias y muchas veces en este pecado de adoptar los dioses de los pueblos cercanos y adorar a todos. Los profetas lucharon contra esto y terminó siendo la causa de la caída del pueblo de Israel. Eso lo vemos todo cómo se va dando en el Antiguo Testamento. Otra de las distorsiones que podemos encontrar es lo que se llama maniqueísmo. Este maniqueísmo vino a partir de un personaje que se llamaba Manes, un persa, un monje persa, que alrededor del siglo III aproximadamente del cristianismo empieza a mezclar ideas cristianas con ideas hinduistas, budistas, y llevó al extremo lo que se llama el dualismo de Marción. Este otro tema es una gran secta que hubo en los primeros tiempos del cristianismo y con los cuales muchos de los primeros apóstoles tuvieron que combatir, y que nos habla de que existirían en cierto modo dos seres espirituales, uno que se llama el ser del bien o el Dios del bien y el Dios del mal o ser del mal. El Dios del bien estaría vinculado con lo que es espiritual, lo que es inmaterial, con la luz, y el mal estaría vinculado a lo material, a la noche. Y entonces ya está planteando una distorsión muy grande, porque por empezar nosotros sabemos que Dios es bueno, nuestro Dios es un Dios de bien, y lo malo es por falta de lo bueno, no es que es al mismo nivel que nuestro Dios. Y esto también ha derivado en otros errores que se han cometido después, que es lo que llamamos el gnosticismo. Muchos de las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento a los colosenses, a tesalonicenses y también a los corintios, y eran en advertencia a estos grupos de gnósticos. Gnósticos es lo contrario de agnósticos que hablábamos recién. Es decir, que los gnósticos planteaban que había un grupo de iluminados que podían llegar a superar ese cuerpo material que estaba dominado por el mal y llegar a un estado espiritual superior, y que solo algunos privilegiados pueden encontrar esa iluminación especial. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos y de cuestiones que se van introduciendo en las iglesias, y hoy día podemos tener este tipo de argumentaciones y de distorsiones del verdadero mensaje acerca de la realidad de Dios. Entonces, es algo que tenemos que considerar, tenemos que conocer y estar atentos cuando se plantean este tipo de cosas, y por supuesto todas estas desviaciones surgen cuando no estamos atentos a lo que la palabra dice y no estamos creciendo en la palabra. También hay otra distorsión importante que quiero hablarles hoy, que es lo que se llama el panteísmo. El panteísmo es una idea que hoy es muy común. Hoy hay muchos grupos de naturalistas, grupos de ambientalistas que andan por todos lados y difunden estas ideas de que Dios
está en todo lo creado, es decir, que todo lo que existe y lo que ha sido creado es en sí mismo Dios o es parte de Dios. Entonces hay un panteísmo, por ejemplo, emanístico, que dice que todo emana Dios, o un panteísmo evolucionístico que dice que todas las criaturas van evolucionando como en una espiral hasta llegar a adquirir todos los atributos divinos, y por lo tanto, si tomáramos esa teoría, habría que pensar que Dios se va formando a medida que evoluciona el universo creado. Hay otros tipos de panteísmos, pero de estos panteísmos han derivado, por ejemplo, el panpsiquismo de Averroes, que es la idea de que nuestras mentes individuales confluyen en una mente universal, y esto, por ejemplo, lo podemos ver muy claro en la película de Avatar, que muchos habrán visto, donde se muestra esto, que todo es divino, digamos, entonces no tenemos que destruir nada porque estamos todos como unificados, todas las criaturas unificadas en esa mente superior o inteligencia superior. También hay otra derivación que es el naturalismo de Goethe, que ya lo hemos mencionado, que todas las cosas son divinas y por lo tanto no podemos intervenir de maneras absolutas porque estamos frente a la naturaleza divina prácticamente y podemos hasta adorar esa naturaleza. Son todas, como ven, distorsiones de la idea global de la existencia de Dios. Y por supuesto también de esto se derivan los teosofismos, las sectas ocultas y muchas otras cosas ya muy vinculadas con el maligno, ¿no? Y cómo el diablo aprovecha también estas cuestiones para confundir a las personas, para que vean estas falsas doctrinas acerca de Dios. Y una última es, dijimos, politeísmo, maniqueísmo, panteísmo, así que con estas miradas ya tenemos una idea muy clara de todas las distorsiones que pueden aparecer acerca de la doctrina de la existencia de Dios. Ahora bien, queremos indagar más en lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia da por entendido que Dios existe, no se pone a plantear la existencia de Dios. ¿Cómo empieza el Génesis? El Génesis dice, y Dios creó el mundo. Dios dijo que se ha hecho tal cosa y así empieza la historia, ¿no? Dios actuando, no está argumentando sobre si existe o no existe. Sin embargo, hay argumentos filosóficos que podemos utilizar para afirmar la existencia de Dios y los vamos a ir viendo con pasajes bíblicos, vamos a ir intercalando con pasajes bíblicos porque la Biblia en sí misma está hablando de estos argumentos, aunque no los plantea con el nombre que yo les voy a dar hoy. Hay un argumento que es ontológico, que tiene que ver con el propio ser de Dios. Y hay uno que es a priori y otro a posteriori. El a priori dice, si hay alguien perfecto que ha creado todas las cosas y concebimos ese ser perfecto, entonces tiene que existir, no hay otra. Entonces ese es el argumento ontológico. Dios mismo dice en su palabra, en el libro de Isaías, cuando le marcaba al pueblo de Israel y decía que el objetivo es que me conozcan a mí, que soy el único Dios verdadero. Él mismo enseña a que el pueblo lo conozca a Él y que Él es el único ser verdadero. Luego hay también otros argumentos ontológicos a posteriori, que quiere decir, si existen todas las criaturas que existen hoy en la Tierra, pero ninguna puede existir por sí misma, entonces hay alguien que les da vida y le permite la existencia a todas esas criaturas, y por lo tanto, ese que permite la existencia es Dios, y por lo tanto Dios existe. Esto se vincula también con el teleológico, porque está relacionado con la naturaleza, que nos habla de un orden o una causa final de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros observamos la naturaleza y vemos cómo los objetos responden a los sujetos, se vinculan con ellos, cuando los medios responden a los sujetos, cuando hay un orden y una maravillosa armonía entre todas las cosas
que hoy día no conocemos ni una décima de todo eso y aún todavía no descubrimos un montón de seres que existen, vegetales, animales, nos damos cuenta que realmente hay alguien superior que tiene que haber hecho todo eso. Hay numerosos pasajes en la Biblia que nos hablan de esto. Uno muy hermoso está en Job capítulo 11. Esto fue algo que el mismo Zofar, que era uno de los supuestos amigos de Job, vino a decirle y a retrucarle a Job, y sin embargo sus palabras son muy hermosas, porque él decía: ¿puedes tú conocer a la perfección del Todopoderoso? ¿Puedes indagar en sus misterios? Como diciendo, son tantas las cosas que vemos que nos muestran a alguien que ha creado todo eso, que nosotros somos unas pequeñas ratas, digamos, en este lugar, en este universo. También hay salmos que plantean todo lo que Dios ha hecho. Incluso se puede ver hasta el ciclo del agua que tantos de ustedes han estudiado en la escuela. Está muy bien escrito en algunos salmos, y en otras partes se nos insta: vean las estrellas, vean los animales, vean las plantas, y en todo podemos ver la existencia de Dios. Este sería el argumento vinculado con la naturaleza, y que la Biblia lo pone en muchos lugares. Otra de las cosas es el argumento que llamamos antropológico o étnico, que tiene que ver con el hombre y las civilizaciones y la historia del hombre. Desde que el hombre está en la tierra, se ha comprobado que siempre, en general, ha tendido a pensar en un ser superior y ha adorado a un ser superior. Al principio fueron más bien culturas monoteístas y después fueron transformadas en culturas politeístas, pero ha sido una gran tendencia que el hombre siempre identificó a algún ser superior y fue objeto de su adoración. Y esto también está en la Biblia. La Biblia dice que Él designó los tiempos de cada nación y los tiempos de cada cultura y de cada persona, y que su objetivo era que le conocieran a Él. Está también en Romanos muy argumentado este punto en particular. También tenemos el argumento vinculado con la moral, o el argumento moral, que tiene que ver con algo que está en Romanos capítulo 2 y que se refiere a una ley interior que tendríamos todos los seres humanos, algo que nos obliga a hacer las cosas correctas y que nos hace sentir culpables cuando no las hacemos, cuando nos movemos de eso que pareciera ser la regla, lo correcto. Muchos han querido decir: no, bueno, eso se relaciona con los instintos naturales, por ejemplo, el instinto de sobrevivencia o el instinto de gregario, de ayudar a aquellos con quienes convivimos, con quienes vivimos. Sin embargo, es mucho más que los instintos. Esa regla interior o ley interior es un conjunto de instintos que están interviniendo. Es como una melodía, como habla Lewis cuando explica este tema, y dice: es como una melodía donde las notas son todos esos instintos. Supongamos una persona que escucha un grito de socorro. Va a tener dos opciones. Por un lado está el instinto de protección, que le va a decir: no, y si me quieren asaltar a mí, mejor no me muevo, mejor me mantengo en mi lugar. Y otro instinto le va a decir: no, pero tenés que ayudar a esa persona. Y si no la ayudamos, nos vamos a sentir culpables porque no lo hemos hecho. Entonces, Lewis decía que es tan dura esta regla que es como un pedernal que nos culpabiliza, que está dentro nuestro. Y si hay una regla interior, el argumento es este: hay un legislador supremo que ha puesto esa regla adentro de nuestros corazones. Entonces aquí viene esto que plantea que Dios existe porque realmente hay algo dentro nuestro que nos obliga a hacer eso bueno y que viene de un ADN especial que ha sido puesto por el Creador. Y otro de las cosas que se argumentan en contra de esto es decir: bueno, no es un instinto, pero puede ser un acuerdo, un contrato social. Y entonces dicen, muchos de los psicólogos, como Freud, por ejemplo, hablan de esto y dicen: eso corresponde al superyo que viene dado por esos acuerdos sociales desde los tiempos inmemoriales,
donde los primeros homínidos trataban de resguardarse y armaban contrato con sus compañeros. Sin embargo, podemos ver que en general en todas las civilizaciones del mundo ha habido códigos de comportamiento básico, acuerdos que en general tienen los mismos principios. Y esos principios concuerdan bastante bien con los 10 mandamientos que están escritos en la Biblia. Por lo tanto, si hay una concordancia, realmente hay algo que hay interiormente que lleva a que cumplamos esa norma puesta en nuestro interior. Pero en general no la cumplimos y ahí está el gran problema, ¿no?, planteado para la humanidad, que es el pecado. Estas son entonces algunas de las cosas que podemos plantearnos y que están en la Biblia y tenemos que tener claridad a la hora de discutir estos temas. Sin embargo, nuestra misión no es ir a discutir. No tenemos que tener esa postura, yo voy a discutir esto para que esta persona crea que Dios existe. La idea tiene que ser una invitación a que esa persona pruebe y compruebe lo que es vivir en Dios y tener una relación con Dios. Cuando el discípulo Felipe fue a su hermano Natanael a contarle que había encontrado a Jesús, el Mesías, y que quería seguirle, su hermano Natanael le dice: ¿y qué puede venir bueno desde Nazaret? Y entonces Felipe le dijo: ven y ve. No le dijo: voy a discutir con vos por qué creo que Jesús es el Mesías, sino que dijo: vení y observalo por vos mismo. Esa tiene que ser nuestra postura, que invitemos a que las personas puedan comprobar por sí mismos la realidad de Dios en sus vidas. Si no lo podemos comprobar, si no lo podemos vivir, no van a servir ningún tipo de argumentación que podamos dar. Por supuesto que tenemos que estar preparados para dar defensa de nuestra fe, pero la obra Dios la hace a través de su Espíritu en los corazones de las personas. Muy bien, esto es lo que para esta primera sesión queríamos plantear. Y vamos a continuar hablando de cómo es esa apariencia física de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la apariencia física de Dios?